Educación. Duelo de mosqueteros. Para realizar este juego, distribuiremos al alumno en el espacio limitado por parejas. Los alumnos se colocarán uno enfrente del otro y se les entregará 2 por spam, los mismos que se usan para piscinas. A la señal, los alumnos deberán golpear con el por spam la cintura de su pareja y esquivar los ataques que su compañero o compañera vaya realizando. Otras variantes que podemos realizar: ataque y defensa. Educación. Fiesta de la croqueta. Para realizar este juego, tumbaremos al alumno en decúbito prono en el suelo, formando 2 filas o hileras. El objetivo de este juego es que los alumnos, de uno en uno, rueden y pasen por encima de todos sus compañeros, pasando de un extremo a otro de la fila. Otras variantes que podemos realizar: los alumnos pasarán y rodarán de un extremo a otro por encima de sus compañeros, realizando una carrera de relevos a modo de competición. Educación. Hagamos el payaso. Para realizar este juego, distribuiremos al alumno formando un círculo. De uno en uno, los alumnos saldrán al centro del círculo y tendrán que interpretar una acción haciendo el payaso. El resto de alumnos tendrá que imitar la acción o aplaudir a su compañero o compañera. Cuando termine, se elegirá otra persona. Educación. La piedra escrita. Para realizar este juego, distribuiremos al alumno en el espacio limitado. A la señal, los alumnos formarán una fila o hilera. De uno en uno, los alumnos intentarán adivinar en qué mano tiene la piedra el docente. Otras variantes que podemos realizar: a modo de competición. Educación. Lluvia de pelotas. Para realizar este juego, distribuiremos al alumno en el espacio limitado formando varios grupos. A continuación, se les entregará una pelota. A la señal, los alumnos no se podrán mover del sitio y deberán pasar la pelota de un compañero a otro lanzándola hacia arriba. Cuando la pelota caiga al suelo, el grupo entero se sentará. Otras variantes que podemos realizar: distribuiremos al alumno en el espacio limitado por parejas. Educación. Mundo de los animales. Para realizar este juego, distribuiremos al alumno formando un círculo. De uno en uno, los alumnos saldrán al centro del círculo, elegirán una tarjeta del mundo de los animales y mediante onomatopeyas lo representarán. El resto de compañeros intentarán adivinar el animal representado. Cuando termine, se elegirá otra persona. Otras variantes que podemos realizar: representar los animales mediante mímica. Datos a tener en cuenta: todas las tarjetas del mundo de los animales las podrás encontrar en nuestro apartado de recursos. Educación. Saltad canguros. Para realizar este juego, distribuiremos al alumno formando 2 filas o hileras. A continuación, se formarán con corchonetas un camino. A la señal, los alumnos se desplazarán por las diferentes corchonetas hasta llegar al final del espacio delimitado. Otras variantes que podemos realizar: distribuir a los alumnos de manera individual o varias filas o hileras y a modo de competición. Educación. Salto a la piscina. Para realizar este juego, distribuiremos al alumno formando un círculo. A continuación, se formarán con corchonetas una fila o hilera en un extremo del espacio delimitado y en el otro se situarán los alumnos. A la señal, los alumnos correrán hacia la fila o hilera de colchonetas y saltarán sobre ellas. Otras variantes que podemos realizar: distribuiremos al alumno formando varios grupos y se realizarán eliminaciones para aquellos alumnos que lleguen en último lugar. Por último,
haremos un salto final con el primer, segundo y tercer puesto. Educación. Somos viento. Para realizar este juego, distribuiremos al alumno formando un círculo. A la señal, los alumnos tendrán que mover, mediante expiraciones e inspiraciones, las hojas que se encuentren en el espacio delimitado. Otras variantes que podemos realizar, distribuiremos al alumno por parejas o tríos. Educación. Soplando arte. Para realizar este juego, distribuiremos al alumno en el espacio delimitado formando varios grupos. A continuación, se les entregará un papel continuo y varios potes de pintura. A la señal, los alumnos colocarán cúmulos de pintura en diferentes puntos del papel continuo y mediante el uso de soplidos realizarán una obra de arte. Otras variantes que podemos realizar: escribir palabras o letras con ayuda de una pajita o caña para soplar. Educación.